Buenas noches. Una de las tantas veces que los fariseos buscan la manera de que Jesús diga algo por lo cual pueda ser arrestado está en Mateo capítulo 22. Los fariseos enviaron a un grupo selecto, muy selecto de personas, entre ellos, por supuesto, y algunos partidarios de Herodes, para que se acercaran a Jesús como cual amigos, con frases como estas. Dicen: Maestro, dijeron ellos, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Esas son las preguntas, palabras con las que se acercan a ellos. Por supuesto que es evidente que no lo conocen al atreverse a hacerle preguntas como estas. Y ahí viene una de las detalles. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? O otra pregunta como: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y la respuesta de Jesús, incluyendo que conocía las intenciones de ellos, los deja totalmente desconcertados. Claro que sí, porque él sabía que ellos estaban pensando y cuáles eran sus intenciones. Más adelante, y a fin de hacerlo caer de alguna manera, también un grupo de los saduceos, líderes religiosos judíos, este era un grupo que no estaba de acuerdo con la resurrección, no creían en la resurrección. Ellos cuestionan a Jesús al respecto, pero reciben esta respuesta de parte de Jesús. Les dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¡Wow! Difícil para ellos escuchar esto. Imagínense decirle esto a quienes consideraban saberlo todo. Eran los estudiosos de la ley, eran los instruidos, los mismos que tuvieron más adelante que inventar calumnias sobre Jesús para, entre comillas lo digo, sacarlo del camino. Es decir, para evitar que hiciera esa obra maravillosa que venía a hacer. Pero de un momento a otro, y rodeado por fariseos, los papeles cambian. Porque ahora Jesús es quien les hace preguntas que ellos no van a poder responder. Siendo tan sabios, ¿qué piensan del Mesías? O les preguntó: ¿de quién es el Hijo? ¿El Mesías? Y vamos al versículo 46 del capítulo 22, que dice: nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Así termina ese capítulo. Pero luego, cuando vamos al capítulo 23, versículo 1 al 3, quiero que lo leamos, por favor. Dice lo siguiente: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todos los que digan que guarden, todo lo que ellos digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y quiero resaltar aquí 3 puntos. 1, el compromiso que tenían los fariseos. Y no hay duda de que tanto los fariseos como los escribas, que eran personas que ocupaban ciertos lugares, un lugar de influencia dentro de la sociedad, dentro de los judíos. Sin embargo, Jesús no los ataca en su posición de liderazgo. Jesús reconoce que se habían sentado en la cátedra de Moisés y que ocupaban, por tanto, ese lugar en el que estaban, un lugar de privilegio y del cual hacían uso abusivo, si pudiéramos decirlo así. Pero en lugar de Jesús cuestionar la posición que ellos ocupan, él cuestiona el uso que estaban haciendo de esa posición de responsabilidad.
¿cómo estaban actuando frente a esto? Se trataba de que solamente hablaban de lo que ellos tenían en su intelecto, de lo que ellos conocían, pero el compromiso no era de ellos, sino al contrario, ellos buscaban demandar un compromiso sobre el pueblo y ponían sobre ellos unas cargas muy pesadas que ellos mismos no podían cumplir, porque se trataba de esto, de que la ley era gravosa, porque no podía ser cumplida ni por ellos que eran tan sabios, tan conocidos de la ley. Entonces, ese compromiso era totalmente ajeno a lo que ellos decían. El segundo punto, el ejemplo. Y la principal objeción que hizo Jesús es en cuanto a que los fariseos dedicaban su enseñanza de una manera muy, si lo pudiéramos decir, solamente eran palabras, pero era contradictoria, pues decían una cosa y hacían otra. Era teoría, era la palabra que quería encontrar. Era mucha teoría, pero todas las obras que ellos hacían no coincidían, no modelaban para nada lo que hablaban. Ellos no impactaban con su ejemplo, porque lo que decían era mentira, si se pudiera decir así. Ellos hacían totalmente contrario a lo que ellos enseñaban. Para nada las enseñanzas que transmitían eran el ejemplo que ellos podían realmente enseñar o motivar a las personas y al pueblo, persuadirlo a que vivieran según ellos hacían. Entonces era totalmente un ejemplo no digno de seguir. Pero el tercer punto, quiero que hablamos del verdadero ejemplo, ese ejemplo digno de seguir, y es que cuando Jesús terminó de predicar en el Sermón del Monte, las multitudes se maravillaban porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí ya está claro, está en Mateo capítulo 7, versículo 29. De esta forma nosotros podemos ver el impacto de las enseñanzas de Jesús. Sin duda alguna tenía que ver con el hecho de que no había ninguna distancia entre lo que Jesús enseñaba y lo que vivía. Su testimonio personal respaldaba sus dichos. Él hablaba, él hacía, él mostraba. La venida de Jesús en la cultura en la que estaban rompe todos los esquemas de personas que se acostumbraban a ciertos estilos de vida, de aparentar, de mostrar, de hablar una cosa, pero mostrar otra. Aparentemente eran muy buenos, muy agradables, pero la realidad era otra. Ahora bien, pensemos en nuestro tiempo. Hemos escuchado el mensaje, hemos leído la palabra y seguramente estamos rodeados de personas que practican la verdad. Y practicar la verdad es que coincida lo que dicen con lo que hacen. Sin embargo, también debemos tener un compromiso de nuestra parte. Practicar aquello que pretendemos que otros practiquen. Comprometernos nosotros con aquello que enseñamos y con aquello que sabemos que se debe hacer. Usted no puede, usted y yo, ninguno de nosotros podemos enseñar desde el vacío, desde aquello que no poseemos. Tenemos que enseñar desde aquello que poseemos, y es el ejemplo que nos dejó Jesús. Ustedes y yo podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si cuando Jesús vino, Él se hubiera dejado persuadir por lo que todos los demás hacían? O los fariseos o los saduceos. Los saduceos quizás se hubiera dejado seducir. Hubiera sido lamentable, ¿cierto? Pero la realidad es que no debes preocuparte por lo que otros hagan mal alrededor tuyo haciéndolo. Lo que estén haciendo ellos, más bien debes preocuparte por hacer bien lo que tú debes hacer, comprometerte y ser el ejemplo adecuado.